Me corresponde presentar al profesor Antonio Manuel Moral Roncal. Es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, es autor de numerosas publicaciones, de las que voy a citar solamente aquellas más significativas para el tema que nos ocupa hoy. El enemigo en Palacio, afrancesados, liberales y carlistas en la Real Casa y Patrimonio. La nobleza española ante la Primera Guerra Carlista. La nobleza española. Ha realizado estudios sobre la relación entre la historia y el cine, como en su libro Revolución y Contrarrevolución, el siglo XIX español en el cine. Ha coordinado el volumen titulado Iglesia y primer franquismo a través del cine y el carlismo en la cinematografía española, la frustración en la victoria. Hoy nos va a hablar sobre ceremonias de presentación e identificación de recién nacidos en la corte española. Yo creo que ya lo importante es oírle a él, cuando quieras. Muchas gracias por esta amable presentación. Bien, vamos a hablar sobre ceremonias de la corte de España. La historia de la corte fue menospreciada durante buena parte de la edad contemporánea porque había quedado el rescoldo de que la corte era, para los revolucionarios franceses de 1789, un lugar, una institución ligada al pasado, al odiado antiguo régimen, un lugar de vicio y corrupción frente a la virtud revolucionaria. Bien, los historiadores marxistas despreciaron precisamente la corte porque consideraron que no tenía ninguna importancia. Esta situación, sin embargo, a nivel académico y universitario cambia a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y en los últimos 25 años contamos, por ejemplo, en la Universidad Española ya con especialistas, con grupos de investigación, con máster incluso relacionados con la corte española y enlazados además con grupos de investigación de la corte a nivel europeo. Bien, dentro del estudio de la corte destacan el estudio de las ceremonias, porque las ceremonias fueron un espacio privilegiado para analizar los discursos y las representaciones de la monarquía, así como sus fuentes de legitimidad, su recepción popular y su propia interiorización. Bien, desde los tiempos más antiguos, la identificación de los hijos de las personas reales se basaba en el reconocimiento visual, como en el resto de las familias del rey. Sin embargo, en la Baja Edad Media fue necesario empezar a organizar una ceremonia que se va a ir desarrollando poco a poco hasta la edad contemporánea. Bien, cuando los problemas de sucesión al trono durante la Edad Media provocaron guerras civiles, desatando ambiciones de nobles menudos, obligando a los súbditos a pasar un periodo de inestabilidad y penurias, se impuso la necesidad de evitar cualquier duda sobre la legitimidad de la prole regia. Había que evitar que algunos ambiciosos se alzaran en armas, declarando la ilegitimidad de un monarca, de sus hijos, de sus hijas, de su estirpe, en definitiva, acusándolo de ilegítimo, es decir, no era propio de la ley, del ex legis legítimo. Así, los forzados decían alzarse ellos con legitimidad, con arreglo a la ley, para eliminar del trono a un supuesto falso monarca. De esta manera se impuso la necesidad de establecer una ceremonia de identificación visual delante de testigos que reglamentariamente asistían al parto, aunque con el paso del tiempo el parto de la reina o de las princesas e infantas fue aumentando su carácter íntimo, separándose, digamos, de su carácter público a las antecámaras de su dormitorio. Analicemos algunos casos. Por ejemplo, el 5 de enero de 1425 tuvo lugar en Valladolid el nacimiento de quien habría de ser Enrique IV de Castilla. Su padre, Juan II de Castilla, era de la dinastía de los Trastamara. Sabemos cómo llega al trono los Trastamara, en medio de una guerra civil, el asesinato de Pedro I. Más tarde se expande en Aragón con el compromiso de Caspe, pero aún así hay muchos problemas derivados sobre todo de las acusaciones de legitimidad y legitimidad. Por eso Juan II quiso que, por ejemplo, se estableciera claramente la legitimidad de su hijo.
El bautismo del futuro Enrique IV se celebró 8 días más tarde al parto, siendo apadrinado por algunos de los miembros más destacados de la más elevada nobleza cortesana. Es decir, aquí ya tenemos un primer elemento que se une a la legitimidad, que se une a esa ceremonia de presentación y que casi lo culmina, que es el bautizo. El bautizo con asistencia, no solamente de sus padrinos y de los oficiantes eclesiásticos, sino también de testigos, de importantes padrinos de la alta nobleza. ¿Por qué? Porque interesa que la alta nobleza, la que puede llegar a desencadenar una guerra civil, pues precisamente lo reconozca. Entre ellos, el condestable de Castilla, don Álvaro de Luna. La ceremonia se desarrolló esencialmente en el marco cortesano, en su parte principal, si bien tuvo una inmediata proyección exterior. Hay que tener en cuenta una cosa. La moral cristiana regía comportamientos públicos y privados en la Edad Media, y por lo tanto era definitivo y necesario que el príncipe fuera cristiano, puesto que iba a regir un reino cristiano. Como aspecto ritual más significativo, destacó la procesión formada por los prelados que se llevaban en la corte, junto con los clérigos y religiosos de los monasterios de la ciudad, quienes acudieron en procesión, con el correspondiente seguimiento popular, al palacio donde se hallaba el recién nacido. Es decir, que desde las cámaras de palacio ya hay un elemento exterior, público, que poco a poco se va a ir desarrollando. Tras esto se realizaron justas en las que, según cuentan las crónicas del reinado, participaron hasta 100 caballeros. Bueno, ¿qué pasa cuando aparece también Isabel? Isabel la Católica nace en 22 de abril de 1451 en un pueblecito de Valladolid, en Madrigal de las Altas Torres. Bien, para evitar los rumores que, a pesar de todo, cayeron sobre la legitimidad de su primer hijo, el rey, decidió montar un dispositivo logístico para evitar cualquier eventualidad. Encargó a su mayordomo mayor, Gonzalo Chacón, que preparase todo minuciosamente. El palacio del monarca fue cerrado totalmente y no se permitió salir a nadie. Tan solo se esperó al enviado del rey, que no llegó a tiempo. Pero 3 notarios del monarca asistieron al parto, tomando nota de cuánto veían. Testigos, notarios. En la misma estancia también se encontraban 2 vecinos de Madrigal, que nunca habían estado en situación semejante, las camareras y las criadas de la reina, y todos bajo las órdenes del mayordomo del rey, que se negó a dejar salir a nadie del dormitorio regio, ni siquiera para comer o ir a las letrinas, no fuera que se amenazara el dispositivo creado para garantizar la legitimidad dinástica. Los notarios levantaron varias veces las sayas y ropaje de los presentes, incluyendo la ropa interior de la reina y de las 2 comadronas. ¿Por qué? Para comprobar que no había en la alcoba o en habitaciones cercanas ningún recién nacido que pudiera cambiarse o sustituirse en la cuna, o que pudiera ser utilizado por los rumores para decir: ese no es el legítimo hijo o hija de la reina, ha nacido muerto y se le ha cambiado en esos momentos. La soberana, en medio de sus dolores, poco pudo protestar, pero las comadronas, que nunca habían atendido a ninguna reina, manifestaron su sorpresa por tales medidas. Tras 4 días de esta situación tan humillante, doña Juana rompió aguas, las matronas vieron terminar su tormento y los notarios levantaron acta. Pusieron nombre, testigo, nombre de la reina, fecha de nacimiento, naturaleza, residencia. Levantaron por última vez las asas hasta las camisas. Lo registraron todo. Miraron entre las entrepiernas por si había signos de un parto paralelo. Palparon a la reina por todo el cuerpo. Y previo juramento de rodillas ante una imagen del crucificado y los santos evangelios, afirmaron que actuarían según su mejor entender y no cometerían ningún delito ni fraude en las leyes del reino. O sea, y se levantó acta notarial. Las comadronas actuaron, la niña nació y el escribano anotó el momento exacto, 2/3 de la hora. La nacida fue presentada ante su madre, exhausta ante el trámite pasado, y lo entregaron a su nodriza. Tras la finalización del acta, los testigos firmaron y se ordenó que fuera llevada al rey, donde fue presentada y él la identifica como su hija. Bien. Bueno, pues con esta serie ya de 2 ejemplos vemos cómo poco a poco el espacio femenino, que es propio de la Cámara de la Reina, va acudiendo testigos masculinos, van también apareciendo profesionales y poco a poco también van tomándose medidas de seguridad para que este hecho tan natural no fuera una excusa para un conflicto político de envergadura mayor. ¿Qué pasó en el caso del nacimiento del príncipe Juan? Pues que las cosas, para variar, fueron bien. Bien, desde luego la reina también parió, tuvo a luz delante de esa servidumbre femenina, de esos testigos, de esos notarios, y actuaron como testigos efectivos del parto varios nobles, caballeros y regidores de la ciudad de Sevilla.
porque dio a luz al príncipe Juan, Isabel la Católica, en Sevilla el 30 de junio de 1478. Los miembros de la nobleza fueron elegidos por el propio esposo de Isabel, Fernando el Católico, y en la corte y en el pueblo, consecuentemente, hubo grandes manifestaciones de alegría. Sevilla vivió 3 días de fiesta. Precisamente, aquí tenemos un cuadro que es del siglo XX, pero que refleja precisamente, o intenta reflejar, el momento del cortejo procesional del bautizo. Bien, las fiestas culminaron el 9 de julio, una vez que se ha procedido a ese proceso de nacimiento, primera identificación, ahora la identificación como príncipe cristiano que va a heredar unos reinos cristianos, con ocasión del bautismo del infante, que tanto por su linaje como por su religión se incorporaba a la sociedad vigente. La catedral había sido engalanada con rasos y brocados que brillaban a la luz de un verdadero bosque de cirios. Ofició en la ceremonia el cardenal Mendoza y fueron padrinos el legado Franco, el embajador de Venecia, el conde de Benavente y el condestable Velasco. Empiezan a aparecer los embajadores. Veremos que su número va a aumentar hasta el siglo XIX. Una muy larga procesión en la que formaban en 2 filas caballeros y representantes de la ciudad. Formaban el cortejo. Delante iban los 24 vestidos de terciopelo negro. Y delante Pedro Estúñiga, primogénito de la casa, porque le correspondía en herencia el oficio de justicia mayor. Delante de él un paje portador de la bandeja de plata, que pesaba tanto que para que pudiera andar el justicia tenía que sostenerla con sus propias manos. Contenía la candela, el cepillo y la ofrenda. Una monumental modela especialmente acuñada para la ocasión, con la forma y leyenda de un excelente, pero con el peso y valor de 50. Dos donceles de la casa de Montemayor, portadores de la jarra y de la copa de oro. El conde de Benavente llevaba la grupa de su mula enjaezada a la madrina, Leonor de Mendoza, duquesa de Medina Sidonia. 9 doncellas rodeaban a la madrina, todas vestidas de seda de muy vivos colores. Y eso en Sevilla, en un día de julio, con el calor estallando y la gente en la plaza. Pero nada de ello fue muestra de frivolidad. Todo estaba calculado. Lujo y representación contribuían a elevar el nivel de respeto hacia los integrantes del poder, hacia los integrantes que formaban la monarquía, en un tiempo, no lo olvidemos, en que todavía no existían nobles tendentes a los levantamientos y guerras civiles. Bien, durante la Casa de Austria, en el siglo XVI, el asentamiento de la dinastía consolida la legitimidad dinástica y, si bien se mantiene la idea del parto entre testigos y luego su presentación en las antecámaras ante un conjunto de cortesanos, miembros de las élites sociales y religiosas de la monarquía, van a ir, llegando a la misma cámara de la reina, incluso el esposo. Ya sabemos que actualmente los médicos siempre dicen que es bueno que el esposo esté al lado de la parturienta. Pues bien, príncipes y reyes de la Casa de Austria estuvieron allí. Por ejemplo, la emperatriz Isabel alumbró al futuro Felipe II en mayo de 1527. Su padre, Carlos I, estuvo con su esposa la mayor parte del tiempo. Lo presentó a su hijo, a los miembros de la Casa Real y de la nobleza que ya estaban en las antecámaras. El espacio femenino se circunscribe a la cámara de la reina, la antecámara, ahí están ya los hombres, que con su presencia, al verlo, van a legitimar, digamos, como legítimo heredero o legítimo miembro de la Casa Real. En los múltiples partos de la reina Margarita, esposa de Felipe III, su marido no se separó de su lecho en numerosas ocasiones, siendo testigo principal del nacimiento de sus hijos. Perdón. A ver. Junto con los médicos, la comadrona y las damas de la soberana. El rey Felipe IV también asistió desde otras zonas cercanas a las cámaras a su esposa Isabel de Borbón. Pero ya saben ustedes cuál es la desgracia de Felipe IV. Tiene numerosos hijos, pero muchos de ellos mueren. Mueren sobre todo los varones, en la infancia, en la adolescencia, casi recién nacidos. Y claro, ¿qué ocurrió con el caso de Carlos II? Pues que este caso es singular. ¿Por qué? Porque en referencia a la legitimidad que ocurrió el 7 de noviembre de 1661, que nació el príncipe, pero fue un príncipe enfermizo. La salud del pequeño príncipe comenzó a ser preocupante para los médicos de la corte. Ante el peligro de contraer una enfermedad, la Casa Real cometió el peor de los errores: cerrarse en un hermetismo absoluto y esconder al recién nacido de las miradas indiscretas. Aquella actitud provocó un problema de identificación del heredero. Comenzaron a circular murmuraciones que ponían en duda el sexo de la criatura, con lo que la sucesión al trono de Felipe IV comenzó a complicarse.
Los gobiernos europeos enviaron informes a sus embajadores en Madrid solicitando que se aseguraran del sexo del recién nacido y de que vivía. De tal manera que el representante del rey de Francia fracasó en su deseo de visitar al pequeño, lo que aumentó todavía más los rumores. Un nuevo intento, protagonizado por el enviado personal del mismo Luis XIV, para este fin, hizo comprender al envejecido Felipe IV que la situación creada era insostenible y que se hacía necesario presentar en sociedad, aunque fuera un poco tarde, al pequeño Carlos. De esa manera tuvieron que presentar al pequeño príncipe delante de los embajadores, la nobleza, la alta nobleza, descubrirle que su sexo, para que todo el mundo viera su sexo, y de esa manera luego llevarle a cuidados. Bien, podemos concluir que por el momento las ceremonias en torno al nacimiento, reconocimiento, presentación y bautismo de las personas reales, desde la Baja Edad Media, intentaron ofrecer la imagen de una familia real virtuosa, cristiana, otorgaron respetabilidad y credibilidad a las distintas dinastías, como el resto de ritos litúrgicos y ceremonias propias de la Casa Real. Esta devoción política se amplió en sus contenidos de solidaridad entre el rey y la comunidad política, a raíz de ritos en los que la ostentación, la magnificencia, la compenetración entre el rey y sus fieles súbditos quedaban claramente plasmados, produciendo un inevitable efecto emocional en el espectador. En aquellos tiempos, no podemos olvidarlo, desde un punto de vista cultural, se impuso la necesidad de someter a la razón las relaciones entre gobernantes y gobernados, para lo que muchas veces resultaba especialmente útil el recurso a los fenómenos emocionales de carácter procesal. Además, en el caso concreto que estamos analizando, estas ceremonias tuvieron, además, no solo efectos propagandísticos de la monarquía, sino un claro valor legitimador, el cual sería utilizado y potenciado en numerosas ocasiones durante la Edad Contemporánea. ¿Qué ocurre cuando se produce el cambio de dinastía? Se acaba Luis Habsburgo, llega Felipe V, parece que su legitimidad es clara, se casa en 1701 con su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, y con el fin de asentar su linaje, bueno, pues van a intentar tener prole. Pero inmediatamente la supuesta legitimidad y asentamiento en el trono estalla. Comienza la guerra de sucesión en España, que es una guerra internacional, ustedes lo saben, en Europa, y una guerra civil en España. Precisamente el año de la victoria de la batalla de Almansa, que lo vemos ahí, el 25 de abril de 1707, que proporcionó a las armas borbónicas el control del reino de Valencia frente a sus oponentes, los austracistas, los partidarios del archiduque Carlos. En ese año se anunció que la reina estaba embarazada. Bien, causó bastante alegría entre los partidarios de su marido. Manteniendo una tradición que databa desde el siglo XVII, fue traída a palacio la Santa Cinta de la Catedral de Tortosa, que según se creía había pertenecido a la Virgen María, a la habitación de la reina, para impetrar al cielo un alumbramiento feliz. El apego secular a tal creencia fue una demostración más del apego popular al culto mariano, sobre todo entre las clases populares. Por eso la monarquía, intentando hacer ese hilazón entre las creencias, el apego popular, también va a solicitar esa cinta que había sido utilizada también en los partos de las reinas de la Casa de Austria en el siglo XVII. Se reclamó asimismo la presencia del báculo de Santo Domingo de Silos, que también había sido tradicional en los anteriores partos de la Casa de Habsburgo. De esa manera, Borbones y Habsburgo intentaban trazar una línea de continuidad y legitimidad dinástica a través de estas ceremonias. Bien, en el Palacio del Buen Retiro, en la simbólica fecha del Día de San Luis, rey de Francia, 25 de agosto de 1707, la soberana dio a luz por la mañana a su primogénito, que llegado el tiempo reinaría brevemente con el nombre de Luis I. Toda la servidumbre, noble o plebeya, de la corte comenzó a expresar su satisfacción, pues el nuevo varón aseguraba la sucesión de los Borbones en el trono de San Fernando. Bien, Fray Nicolás de Jesús Velando, en su libro Historia Civil de España, refirió la asistencia de testigos al primer parto de la reina, o sea, a las ceremonias solemnes de presentación, los altos cargos palatinos, los miembros del entonces gobierno, la alta nobleza partidaria de los Borbones, pero no solamente primaron tradiciones formales de la corte, sino que se impusieron una serie de circunstancias especiales, con el objeto de desvanecer calumnias desplegadas por los adictos al archiduque Carlos. No olvidemos el contexto de guerra civil. Así dejó escrito el minucioso franciscano. No dejaron por este tiempo los desafectos de esparcir una falsa voz de que el preñado era fingido y por tanto, para desvanecer el engaño,
cuando estaba la reina en los últimos dolores del parto, con el fin de que en el momento más decente fueran testigos de la verdad, se llamaron a palacio al cardenal Portocarrero, al nuncio apostólico don Félix de Fondatari, a los ministros extranjeros y los presidentes de los consejos. Es decir, que la identificación del primogénito de Felipe V supuso un problema de Estado, ligado a la legitimidad de la monarquía. Sus partidarios aconsejaron que llamara al cardenal Portocarrero. ¿Por qué? Porque había sido el presidente del Consejo de Castilla con Carlos II y de esa manera ligaba la dinastía con los Habsburgo. A los presidentes del resto de consejos, a la élite política, a la alta nobleza que le apoyaba, a los embajadores. ¿Por qué? Porque era muy importante que Europa, esa Europa que combatía al lado también de Felipe V, se sintiera segura con el reconocimiento del futuro príncipe, del príncipe de Asturias. Bien, así el monarca también invitó a su mayordomo mayor, una novedad importante, al conde de Benavente, al conde de Santisteban, al marqués de Castelrodrigo, y naturalmente fueron testigos del parto, que era pues permanecer en las antecámaras, ¿no? La cámara de la reina era ya un espacio cada vez más privado. Ser testigos del parto era estar en las antecámaras, puesto que en la cámara se encontraba el rey, la cámara era mayor, esa servidumbre esencialmente femenina. Bien, el pequeño heredero, lo veremos ahí con su madre y con su padre, la imagen fue divulgada. Ahí tenemos la imagen de la presentación del monarca, del hijo, en manos de la princesa de los Ursinos, que sería su aya, Felipe V en medio, detrás la reina, el cardenal Portocarrero, miembros de la corte, las mujeres, la reina con su hijo. Es decir, se tiene que hacer todavía más pública la imagen del reconocimiento a través de esta serie de imágenes que van a circular más, con lo cual el espacio público de la ceremonia se tiene que ampliar visualmente. No todo el mundo puede entrar en palacio, pero que esa ceremonia de palacio se vea lo más posible entre la sociedad de su época. Y finalmente, como era también costumbre, después del bautismo, presentación a la Virgen de Atocha. ¿Por qué? Porque era costumbre ceremonial, pero también porque era una manera también de ligar un culto popular. Esto era una manera de ligar al pueblo con la casa real. Bien, y de esa manera, poco a poco, con el resto de príncipes, hijos e hijas de Felipe V, con sus dos esposas, más o menos se cumplió exactamente lo mismo, sin necesidad de muchos problemas, pues que eran príncipes, puesto que eran infantes e infantas que nacían en España. Bien, sabemos que el trono lo hereda Fernando VI, que no tiene hijos. Llega Carlos III, tenemos un problema. Tenemos un problema porque la mayor parte, todos los hijos de Carlos III no han nacido en España. Y según dejó claro Felipe V, para ser rey de España había que ser natural de estos reinos. Un problema para Carlos III. Por eso insistió profundamente y tuvo una gran preocupación, que su hijo Carlos, el futuro Carlos IV, tuviera hijos e hijas españoles. De ahí que la reina María Luisa, como princesa de Asturias, luego más tarde como reina, cumpliera el objetivo de las monarcas, de las reinas, el papel que se atribuía a las reinas en el siglo XVIII, y es el de ser grandes progenitoras. Unos 20 embarazos. Pero bueno, es que era lo normal. La esposa de Jorge III de Gran Bretaña tiene más de 10 hijos, la emperatriz María Teresa más de 10, la reina María Carolina de Nápoles exactamente lo mismo. Es decir, ese era el papel que se atribuía a las reinas en el antiguo régimen. Ser progenitoras, aseguradoras de la dinastía. Puesto que muchos niños morían al nacer, de pequeños, adolescentes, había que asegurar su papel. Como cumple perfectamente su papel de reina ilustrada y de reina del antiguo régimen, María Luisa no puede ser para nosotros una persona rara, extraña. Pero ¿qué ocurre? Que la historiografía liberal del siglo XIX o del XX ha denigrado a la reina. ¿Por qué? Porque María Luisa cumplió su papel como reina del antiguo régimen, pero no como reina a ojos de los liberales. No creo que no necesito explicarlo. Bien, y con esto llegamos al siglo XIX. En el siglo XIX aquí vemos un cuadro en el cual vemos a Napoleón presentando a sus hijos a los dignatarios del imperio. ¿Qué ocurre? Que las ceremonias de presentación e identificación de recién nacidos no solamente son cosas de la corte española, también ocurrían en otras cortes, incluso las que se van creando casi de forma advenediza en el siglo XIX. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. La emperatriz María Luisa en la cama, asistida por sus damas,
que van a ser las ayas, las camareras, las servidoras, el orgulloso padre presentando a su hijo como legítimo heredero del imperio napoleónico, a los altos dignatarios del imperio, a personalidades de la iglesia. En definitiva, son ceremonias que no solamente ocurrían en las monarquías tradicionales, sino que incluso en las nuevas monarquías que se van a crear en el siglo XIX. ¿Qué ocurre con el caso de Isabel II? Bueno, el caso de Isabel II también fue un caso especial desde el punto de vista de la identificación. ¿Por qué? Porque hay que ver que de nuevo tenemos un conflicto político. Estamos a finales del reinado de Fernando VII, es un reinado muy azaroso. Nos encontramos con que los partidarios del antiguo régimen se han dividido, unos más moderados, otros más radicales, ultrarrealistas, que apoyan al infante Carlos María Isidro. Otros más moderados tienen la esperanza de que Carlos María Isidro sea desplazado de la sucesión del trono, que el rey tenga hijos, se asegure la sucesión y ellos controlen el poder político. Y así moderados absolutistas o moderados realistas hagan un pacto con moderados liberales y de esa manera España se encamina hacia una transición hacia un régimen moderadamente liberal, reformista, ilustrado, como se dijo en los panfletos de la época, hacia el ilustrado reinado de Isabel II. Bien, ¿qué ocurre cuando el rey se casa por cuarta vez? La reina está embarazada, se espera que con gran esperanza ese hijo. Bien, entonces el rey se encarga personalmente de nombrar a los testigos del parto y quiere que esté la alta nobleza, el cuerpo diplomático. Además, el cuerpo diplomático, él elige dentro del cuerpo diplomático a qué personalidades. Como curiosidad le diré que se le invitó al embajador de Carlos X, pero no al de Luis Felipe de Orleans, por ejemplo, y ya se había producido en París la Revolución de 1830. Bien, pero según la costumbre, el patriarca de Indias debía elegir los prelados oficiantes en el bautizo, ¿no?, elevando la lista al rey. Fernando VII insinuó su deseo de elegir personalmente a los mismos y de que fuera precisamente el nuncio quien, en representación del Santo Padre, y esto va a ser muy importante porque de esa manera legitimaba todavía más política y religiosamente a su heredero o a su heredera, con el padrinazgo del Papa. Bien, ¿qué ocurre? Que el nuncio dice que no. El nuncio dice que no. Claro, esto inmediatamente le sentó fatal a Fernando VII. Lo consideró realmente un desafío. Dijo que no, que mejor otra persona. El patriarca tuvo que buscar y proponer al obispo de Oaxaca, aunque no pudo menos de indicar al monarca que no entendía del todo la posición del nuncio cuando su antecesor había asistido al solemne acto ocurrido en 1817 en el bautizo del bebé de la reina Isabel de Braganza. Algunas instituciones administrativas elevaron sus quejas por no haber sido invitadas a los actos del parto del bautizo. Curiosamente, vemos aquí cómo incluso altas instituciones del Estado tienen que estar representadas en ese momento solemne de la identificación del recién nacido. Y como hay ciertos problemas derivados, quizá para muchos, de lo que se veía venir, un gran conflicto político que podía derivar en la guerra civil, que desgraciadamente estalló produciéndose la primera guerra carlista o guerra de los 7 años. El 13 de octubre, ante el asombro general, Fernando VII decretó que se hicieran a su hija, cuando ya había nacido, los honores de princesa de Asturias, al reconocerla públicamente como su heredera y legítima sucesora hasta que Dios le concediera un hijo varón. Bien, ¿qué ocurre con Isabel II? Que la monarquía cambia. Ya no hay un cambio de dinastía, pero hay un cambio político importante. Se pasa de una monarquía de antiguo régimen a una monarquía constitucional ya plena. Bien, todos sabemos que Fernando VII es el primer monarca constitucional y, sin embargo, también plantea, pero solamente durante 3 años, por así decirlo. Ya la monarquía constitucional se va a asentar y hay que modernizar la tradición y popularizar la institución todavía más, subrayando la legitimidad histórica que representa la monarquía. Bien, Isabel II va a tener bastantes hijos, de nuevo va a cumplir su papel como garante de la sucesión al trono, con su primo Francisco de Asís, con el cual contrae matrimonio en 1846. Contamos con un excelente cuadro que es la presentación de Isabel, princesa de Asturias, en 20 de diciembre de 1850. Fíjense que esto fue encargado por los reyes, de ahí el interés que tiene la propia familia real en dejar claro que frente a los carlistas, que aunque han perdido 2 guerras, siguen insistiendo en primar su legitimidad por encima de la legitimidad de Isabel II, precisamente es un encargo de los reyes. Y ahí vemos las antecámaras.
en el momento en que el ministro, creo que de Estado de Justicia, levanta el velo de la criatura para que todo el mundo sea testigo del sexo de la criatura. La criatura es llevada por su padre, Francisco de Asís, y hay un montón de personajes que representan las instituciones eclesiásticas, del Estado, la alta nobleza, políticos de la época, el gobierno, el cuerpo diplomático y, en primera línea y de espaldas, el anciano general Castaños. Ese general que había visto el reinado de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII e Isabel II representa un símbolo de unión dinástica, de ser un testigo de esa legitimidad histórica. Por eso el pintor lo colocó de espaldas, pero en primera línea. Todo el foco de luz va hacia la pequeña, que es identificada por todos los asistentes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí precisamente esa ceremonia, en la cual la reina ha dado a luz en su cámara, en el interior, asistida también, no solamente por la servidumbre femenina, sino ya empiezan a venir médicos, familiares, pero el espacio de presentación es este. Junto a este cuadro de presentación encargan el siguiente, es decir, cuando culmina cristianamente el reconocimiento de la infanta con el bautizo de la infanta Isabel de Borbón, en donde de nuevo no solamente aparece su madrina, el acto del bautismo, sino el conjunto de personas de la Iglesia, del ejército, de la diplomacia, de la corte, de la alta nobleza, de las altas representaciones del Estado, que con su presencia legitiman a la prole de Isabel II. Recordemos que Isabel II, desde el principio casi de su reinado, va a estar constantemente tratada por todos los partidos políticos, que van a utilizar su vida política como una herramienta para presionar a la reina, que no lo olvidemos, las constituciones le otorgaban todavía un poder importante. Desgraciadamente he hablado con el Patrimonio Nacional para ver si me dejaban una fotografía en color de este interesante cuadro, pero está en tan mal estado de conservación que me han dicho que ni siquiera han hecho foto en color. Una pena, porque es la presentación del príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón, en 1857. De nuevo vemos precisamente cómo el pequeño es sostenido en brazos de su padre y le rodean un conjunto de personas, todos perfectamente identificados como testigos de la legitimidad del príncipe Alfonso. Hay que tener en cuenta que la legitimidad era muy necesaria. Hubo dudas, ya saben ustedes, en 1857 circularon rumores sobre la paternidad del príncipe Alfonso. Esto provocó que el Papa parara momentáneamente o pidiera explicaciones al nuncio, al confesor de la reina, precisamente sobre la legitimidad de ese bebé que él iba, bueno, él no, el representante, pero en su nombre, iba a ser su padrino, lo cual era un importante hecho político, puesto que frente, repito, a la constante demanda de la bandera católica por los carlistas, la reina Isabel continuaba, digamos, teniendo la legitimidad dinástica, la católica, la constitucional. Finalmente se produce esa presentación y que quiere dejar también, al igual que el nacimiento de su hermana, inmortalizado en un lienzo. Fíjense ustedes que estos son documentos históricos que la propia monarquía isabelina está interesada en mantener. Y al mismo tiempo también sacar, es decir, también se intenta sacar y participar a la sociedad del nacimiento y de que también con su presencia, con sus fiestas, con su participación, legitimen al príncipe, al infante, a la infanta. Por eso les pongo esta fotografía en donde en la Real Academia de la Historia se colocó este retrato de Isabel II por madrazo debido al nacimiento del príncipe Alfonso. También, al igual que su hermana, también encargaron un cuadro mejor conservado, que es el bautizo del príncipe Alfonso de Borbón, en donde de nuevo, frente a toda esa serie de rumores y murmuraciones, este cuadro parece certificar que la legitimidad residía precisamente en el hijo de Isabel II. Bien, pero aquí vemos un cuadro del bautizo del príncipe Carlos de Portugal, en donde vemos que de nuevo no es una cuestión exclusivamente de la Casa Real Española, sino que también alude a ceremonias que se hacían en otras monarquías. Bueno, así sucede con muchos hijos e hijas de Isabel II, pero llega la Revolución del 68, se destrona a la reina y los progresistas buscan un nuevo rey, en Amadeo de Saboya. Bien, Amadeo de Saboya es el nuevo monarca y, bueno, pues casi todos sus primeros hijos habían nacido en Italia, pero la reina queda embarazada y, bueno, pues van a nacer un infante español, el infante Luis Amadeo. Bien, aquí les pongo que debido a esa necesidad de popularizar la monarquía, su legitimidad,
modernizar la tradición, llegar a más gente, vemos que no solamente cuadros, sino imágenes que se fueron divulgando en la Ilustración española e iberoamericana. Es decir, en las revistas que podían llegar a más gente, aparece ya reflejada esta ceremonia, en la cual, bueno, se mezcla tradición y algunas variaciones. Como ven ustedes, la presentación no se hace en las antecámaras, como hemos visto anteriormente, sino en el Salón del Trono. Se quiere resaltar la legitimidad de la monarquía saboyana, que siempre tuvo escasez de representación y problemas en todo lo que eran las ceremonias palatinas. Precisamente, incluso con esta ceremonia y con el proceso de identificación del infante Luis Amadeo, hubo problemas. Amadeo de Saboya, un hombre creo que bastante práctico, al dar a luz a su esposa a horas intempestivas de la noche, consideró que, bueno, que no hacía falta realizar la ceremonia de presentación delante de los testigos hasta el día siguiente. Bueno, pues que la reina descanse, que descansen los testigos y al día siguiente organizamos la ceremonia de presentación. El escándalo fue mayúsculo. Empezaron a protestar diputados de la oposición que hicieron un caso político de este nacimiento. La oposición en el Congreso, bueno, estuvo murmurando: esto es un insulto a las cámaras, esto es un insulto a la representación popular, ¿cómo es que no se llamó por la noche a los representantes del Congreso y del Senado para asistir a la presentación del infante? En el Congreso la cosa quedó digamos, en los pasillos, pero en el Senado provocó dos sesiones, no había asuntos más importantes en España entonces, 2 sesiones del Senado entre gobierno y oposición discutiendo sobre la oportunidad, el protocolo, si había hecho bien el rey, si no había hecho bien el rey, si... En definitiva, no me extraña que al mes siguiente Amadeo estuviera todavía más convencido de irse de España, porque la abdicación es justamente al mes siguiente, ¿no? Esto ya yo creo que hay a la punta de su indignación con la situación política en España. La restauración borbónica, la restauración calvista, la figura de Alfonso XII, restaura también los viejos ritos y ceremonias. Y de nuevo los hijos de Alfonso XII, las hijas de Alfonso XII, van a ser presentadas y en este caso vemos también en esta imagen, que también fue divulgada en la Ilustración española, cómo resalta sobre todo el cuerpo diplomático en primera línea, ¿no? El rey orgulloso la presenta, la reina María Cristina ha dado a luz, se presenta desnudito, la pobre infanta para que vean su sexo, la legitimidad, el rey Alfonso, los altos prelados, pero sobre todo el cuerpo diplomático. Y es que, como demuestra el estudio de Javier Rubio, la llegada al trono de Alfonso XII, bueno, la verdad es que en España fue muy clara, pero hubo que pasar una serie de meses para el reconocimiento diplomático. Entonces, de esa manera, en este contexto, no nos extrañe que el dibujante plasmara al embajador austrohúngaro, al chino, al japonés, al turco, al inglés, al francés, como personajes que, digamos, que las naciones reconocían la restauración, reconocían la dinastía borbónica, reconocían el régimen y a las hijas del monarca. En el caso del nacimiento de Alfonso XIII, ya muerto el rey, sería el marqués de Santa Cruz el que anunciaría que es un varón, y más tarde Sagasta, como presidente del Consejo de Ministros, sería quien lo sacara, puesto que el padre había muerto. Bien, aquí de nuevo vemos en la antecámara, ya no es el Salón del Trono, ya se vuelven las viejas costumbres, en las antecámaras, cómo aparecen los personajes de la diplomacia, el cuerpo diplomático, aparece Cánovas, Sagasta, aparecen identificados varios personajes y el rey en ese cuadro ausente. Bien, en la ceremonia de identificación más importante de los hijos de Alfonso XIII, fuera del príncipe de Asturias, don Alfonso. Aquí vemos precisamente cómo ese intento de publicitarlo o de hacerlo llegar todavía más a la sociedad, vemos que se sofistica más. Ya no van a ser grabados, sino que ya hay fotografías. Hay fotografías, en este caso, en la revista Nuevo Mundo. Vemos cómo el acto de presentación, aparece el gobierno en el acto de presentación, como señalando que la monarquía es constitucional, que la monarquía asume la modernidad de sus tiempos. Aparece Antonio Maura en primer lugar, aparecen los representantes del gobierno, aparecen también fotografías que hacen alusión precisamente a las mesas que se pusieron abiertas al público para que la gente firmara felicitando al rey, a la familia real, por el nacimiento del príncipe de Asturias, don Alfonso. De nuevo, imbricar sociedad, imbricar aceptación popular, imbricar una modernidad. Porque claro, imagínense ustedes, nadie firmaba en el siglo XVI, XVII, XVIII, nadie iba a firmar. Ahora sí. ¿Por qué? Porque es un acto, político moderno.
la recogida de firmas, la aceptación de firmas de apoyo. Entonces es un efecto totalmente moderno. La presentación del príncipe de Asturias, fíjense ustedes en esta fotografía, el rey, el orgulloso rey, presentando ante la familia, los gobiernos, cuerpo diplomático, bien, lo de siempre, su recién nacido. Pero fíjense ustedes, luego se divulgan las imágenes. Se divulgaron las imágenes en todo tipo de formatos, en este caso fotografía en revistas. Pero ¿dónde mira el rey? ¿Dónde mira la gente? Ya no es como en los cuadros, nos están mirando a nosotros. Están haciendo una comunión mucho más intensa entre el espectador y ellos. Nos hacen partícipes a los espectadores, a los españoles, de ese acto. Ustedes dirán, están posando entre fotógrafos, sí, pero nos están mirando. Y de esa manera hay una conexión muchísimo mayor entre la población española y el acto de presentación y el reconocimiento de la legitimidad del príncipe de Asturias. Aquí vemos incluso una fotografía que, bueno, que es un poco fotomontaje también en el caso de las cabezas, pero en inglés. Es decir, que también se intentó esta ceremonia popularizarla de todas las maneras. Bien, la corte de Alfonso XIII fue la última corte que siguió las viejas ceremonias que se habían desarrollado y consolidado a través del tiempo. Finalmente, cuando nacen ya los hijos de doña Sofía y don Juan Carlos, ya no es necesario, primero porque no van a dar a luz en el Palacio Real, ya no es necesario la asistencia de embajadores para testificar la autenticidad, la legitimidad del príncipe y de las infantas, y simplemente ya el acto del bautizo, bueno, pues se convirtió, para el modo de ver, también en un acto también de legitimación, en cuanto que en ese acto del bautismo apareció su familia, pero simbólicamente aparece también la reina Victoria, que enlaza con su presencia la continuidad dinástica de la dinastía, con don Juan, la reina Sofía, don Felipe VI en esos momentos que va a ser cristianado, ante la pila de Santo Domingo de Guzmán. Ya no es necesario realizar el proceso de identificación política, ¿no? No hay miedo a guerras civiles por este problema. Y para concluir, me gustaría comentar algo sobre la dinastía carlista. Los carlistas, claro, se encontraron con que tuvieron problemas a veces a lo largo de su vida. Muchos problemas incluso a nivel personal. Por ejemplo, cuando nace Carlos VII, el futuro Carlos VII, nace en el exilio, nace en unas circunstancias muy difíciles, había estallado la revolución de 1848, se extendía, había gritos por Italia, por Austria, había gritos de odio hacia la casa de los Habsburgo, y su madre era una Habsburgo. Parece ser que en una posada tuvieron que detenerse, la archiduquesa María Beatrice tuvo a su hijo Carlos VII, el futuro Carlos VII, en una posada. No tenían casi mantillas, tuvieron que recurrir a una noble que les cedió mantillas, les cedió los primeros auxilios de vestido para la criatura, pero claro, eso curiosamente fue utilizado más tarde por los carlistas como un hecho que recordaba nacimiento en una posada, huyendo, pobreza, casi desnudo, perseguido. Pues parece que era algo que, digamos, que enlazaba con la vida de Jesucristo, sin decirlo, por supuesto. Los carlistas en este sentido son católicos, como dicen ellos. Se puede ser católico sin ser carlista, pero no se puede ser carlista sin ser católico, ¿no? Bien, y por ejemplo, cuando nace el infante don Jaime, Carlos VII, indudablemente, se preocupa muchísimo, lo mismo que el staff de doña Margarita, porque sea reconocido por representantes del Principado de Asturias, por ejemplo. Representantes carlistas del Principado de Asturias que le compran una placa para que también sea reconocido como el príncipe de Asturias de la rama carlista, para ellos el legítimo, ¿no? Y bueno, así se van sucediendo estas ceremonias en las que, bueno, el proceso de identificación pues muchas veces es de sus acólitos, sus fieles, la familia, pero resulta curioso como cuando nace el actual pretendiente al trono carlista, su abuelo, que era don Javier de Borbón-Parma, pues en un momento de entusiasmo sacó al niño en su palacio, donde estaba ahí con su familia, lo sacó al balcón, había carlistas abajo y le dijo: Carlos Javier, aquí tienes a los carlistas, aquí tenéis a Carlos Javier.
esto renueva el pacto entre pueblo y dinastía legítima. Es decir, que incluso a finales de los años 60, para la rama carlista había ese entusiasmo por intentar inculcar a sus fieles partidarios de una u otra manera en el reconocimiento de la legitimidad del príncipe carlista, que junto al exilio fue una de sus señas de identidad. Muchas gracias. ¿Queréis alguna aclaración, alguna pregunta, algún comentario? Es una curiosidad. Muchas gracias. Es una curiosidad. En el nacimiento de Felipe VI, ¿certifica el nacimiento del médico como en cualquier otro nacimiento o no? Porque fue en la clínica del Loreto y por tanto fue asistido de manera, me imagino que no igual, pero... Pero creo que sí. Lo que pasa es que el registro de la Casa Real me parece que se vuelve a poner en funcionamiento como cuando ya es el reinado pleno de Juan Carlos I, creo. Precisamente el registro de la Casa Real lo inaugura Amadeo de Saboya, precisamente también como un gesto de modernidad de este proceso de identificación del recién nacido. ¿Alguna cosa más se os ocurre? Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y continuamos.